Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Shabbat, Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición. Ahorita estamos en oración, en esta primera oración que hacemos para que nuestro Abba sea el que nos dirija, para que nuestro Abba sea el que nos hable y que impida que Omar hable de su palabra. De verdad, yo te lo digo, es tan delicado el que Omar o el que cualquier persona se atreva a agregarle un poco más o a quitarle de la palabra. Es muy grave, es muy grave. Por lo tanto, pues es siempre mi oración a nuestro Abacadosh el hablar palabra que solamente esté dentro de su misma palabra. ¿Qué sucede cuando una persona comienza a hablar palabra de hombre? Bueno, en automático podemos hablar de una doctrina. Una doctrina, pues es cuando ya una persona metió mano en una ley que ya existe, ya establecida, y comienza a crearse entonces una doctrina. Y por lo tanto, yo te puedo hablar que el pueblo de Israel, jamás nuestro Abacadosh pidió que siguiéramos doctrinas. Jamás nuestro Abacadosh nos pidió que siguiéramos a un hombre. Nuestro Abacadosh, a través de Yahshua, nuestro Mashiach, recordemos que Él nos pidió que siguiéramos sus pasos, que siguiéramos sus consejos, que siguiéramos sus mandamientos. En ningún momento nos pidió que siguiéramos la voz de un hombre, en ningún momento nos pidió que siguiéramos el consejo de un hombre. Imagínate, de repente haber dado su ley, sus mandamientos, y que de repente el hecho de saber, a ver, hijo, te doy oportunidad que escuches a fulanito, escucha su palabra. A ver, es que fulanito es hombre. Y recordemos que la misma palabra hace mención de que dice, bueno, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y por qué sucede esto? Tú te das cuenta muchas veces que es complicado confiar en una persona. ¿Y por qué? Porque bueno, las personas nos equivocamos, esa es una realidad. Las personas de repente tomamos decisiones en base no a la parte racional, sino a la parte emocional. Nos dejamos llevar simplemente. Entonces, imagínate el saber que Yahshua hubiera permitido que nosotros siguiéramos el consejo de un hombre que se deja llevar de repente por una emoción. Pues imagínate. O sea, imagínate de repente a lo mejor esa persona habría dicho, sabes que ya los mandamientos ya no aplican, que es justo lo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo cómo hombres de repente dicen, mira, es que ya hay mandamientos que ya en este momento no tienen aplicación, ya en este momento existen mandamientos que ya no te convienen ni siquiera porque te van a atar. A ver, eso de verdad estás razonando tus palabras o estás hablándome en base a tus emociones. Así que bueno, hoy precisamente estamos obedeciendo la voz de Yahweh. Estamos haciendo su voluntad. Estamos haciendo lo mismo que Él hizo cuando Él vino hecho carne, que fue Yahshua nuestro Mashiach. Él mismo guardó Shabbat. Ahora, este día nosotros lo llamamos una delicia. Y de verdad, qué delicia. Y esto es literal. El aprender es delicioso. El leer es delicioso. Yo sé, si tú me estás escuchando y si a ti te gusta leer, no me vas a dejar mentir, pero de repente estás leyendo un libro y dices, bueno, es que quiero saber más. Quiero escuchar más, quiero saber qué más va a pasar. Es tan delicioso cuando estás tomando un libro y te está gustando. Bueno, lo mismo sucede con la palabra de nuestro Abba. Es tan delicioso el poderla tomar, el poderla entender, el poderla digerir, que tú dices, quiero más, quiero más. Y es justo lo que nos sucede este día en lo particular. Ahora, el día de hoy no estamos buscando hacer nuestra propia voluntad. El día de hoy no estamos buscando andar en nuestros propios caminos. El día de hoy no hablamos nuestras propias palabras. El día de hoy estamos hablando solamente palabras de Yahweh. ¿Y sabes por qué? Porque sus palabras son perfectas. Sus palabras son eternas. Y por lo tanto, en Shabbat lo dedicamos específicamente a escuchar las palabras de Yahweh. No palabras, repito, de una persona, porque es tan común de repente el escuchar que alguien más esté escuchando palabras, pero que se vuelven interpretación de un libro o de algo más, cuando pudieras tú estar escuchando las palabras directamente de Yahweh. A ver, es que imagínate, si tú quieres conocer a alguien, tú conocerías a alguien a través de comentarios de alguien más. Digo,
yo creo que se va a distorsionar muchas veces hasta la percepción. O sea, la percepción, recordemos que es tu propia realidad. Cada uno de nosotros tiene una realidad muy propia. Y esa realidad, pues bueno, es en base a las experiencias, en base a las vivencias que tú has tenido como persona a lo largo de tu vida, y por lo tanto le das un valor muy específico a las acciones y a las personas. Por lo tanto, imagínate si nosotros nos dejamos guiar entonces por el valor de alguien más hacia Yahweh, bueno, pues seguramente va a ser una información distorsionada. Imagínate si tú hablas con alguien que probablemente está enojado con Dios, ¿cuál va a ser tu percepción entonces también acerca de Dios? Vas a decir, bueno, es que a lo mejor no es bueno, es malo, etcétera, etcétera. Por eso, repito, es que en Shabbat dedicamos a escuchar palabras de Yahweh directamente de Él. Aquí evitemos todo tipo de intermediaciones. No deben existir los intermediarios en este punto. Eres tú, es Yahweh, así de sencillo. Y bueno, lo que estamos haciendo el día de hoy, para que no exista esa intermediación, es que te pido siempre que tengas ahí tu Biblia, que tengas ahí tu palabra. Y en el momento que tú encuentres algo que yo estoy mencionando y que no está dentro de la Biblia, tienes todo el derecho de decir, Omar, estás pero equivocado, estás pero muy mal. Y voy a decirte, es cierto. Sin embargo, yo tengo un temor, es ese temor a hablar algo que no está en la voluntad de nuestro Abba. Y por lo tanto, todo lo que yo estoy hablando entonces está a la luz de la Torah. Así que te decía, el día de hoy estamos entonces hablando las palabras de Yahweh. Me gustaría por favor que me acompañaras al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14. Vamos a comenzar con la Biblia. Vamos a ver qué es lo que pide de nosotros Dios, que es Yahweh, ya lo hemos hablado, Dios, que es igual a Elohim, es lo mismo, pero este es un título solamente. Sabemos que Dios tiene un nombre y ese nombre es Yahweh. Bueno, Isaías 58, versículo 13 y 14. Vamos a ver qué es lo que quiere Yahweh de nosotros. ¿Qué es lo que busca de nosotros específicamente de este día en lo particular, que es el día de reposo? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Claro esto. Es la intención, es el deseo de nuestro Abba que tú te deleites en estos días. Yo de verdad te invito a que en este inicio de Shabbat tú te deleites. Si tú de repente traes cargas en este momento, llegaste este día y traes cargas por tu trabajo, traes cargas por un montón de cosas, desconecta todas esas cosas, porque este día es especial para Yahweh. Obviamente la indicación es que tú primeramente te pongas a cuentas con todo lo que tú tienes afuera, para que entonces no exista ningún impedimento, no exista ningún elemento que te distraiga de este día que es un día Kadosh. Así que bueno, repito, si tú te estás deleitando en este día, pues bueno, tú lo que estás haciendo es retraer del día de reposo tu pie. Es decir, no estás en el mundo, estás guardando su palabra. Y es que es tan común el escuchar tantas frases hoy día, específicamente acerca del día de reposo. Es tan común ahorita muchas personas que están escuchando muchos de los audios que estamos subiendo ahí en YouTube y me dicen, bueno, es que no entiendo muy bien el contexto. Entonces, para ti que eres nuevecito, quiero hablarte este día acerca de la importancia que tiene el Shabbat. Así que bueno, yo te comentaba que es tan común el escuchar frases como, ¿sabes qué? No, hoy no puede ser mi día de reposo. ¿Y sabes por qué? Porque justo hoy es cuando más dinero estoy ganando. Bueno, interesante escucharlo después de lo que acabamos de leer de Isaías. Hay otra frase también que dice, es que hoy no puede ser mi día de reposo. Pues, ¿sabes qué? No soy judío, no soy pueblo de Israel. Bueno, es otra frase que yo he escuchado también y que dice, por eso ya
el Shabbat ya no aplica para mí. Ok. Hay otras frases como, es que hoy no puede ser mi día de reposo, pues yo guardo otro día. ¿Sabes qué? Yo guardo el día domingo, yo guardo el día miércoles, yo guardo el día jueves, el día que tú gustes. Y es tan común escucharlo también. Y es más, todavía aquí viene un pretexto más fuerte que yo he escuchado, y es que me han dicho, ¿sabes qué? Es que el día de reposo puede ser cualquier día. Es más, lo más importante es que tú ames a Dios. Ok, vamos a analizar un poquito estas frases que son tan comunes hoy día en la gente. Y lo interesante es saber todavía que hay personas que toman como referencia algunos versículos de la Biblia para decir es que hoy día lo más importante es amar a Dios y por lo tanto el día de reposo puede ser cualquier día. Ah, caray, bueno, vamos a analizar esto. Y uno de los versículos que normalmente toma la gente para justificarlo está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 36 y 37. Aquí hay algo bien interesante que quiero que podamos analizar. Aquí hay algo muy interesante. Fíjate bien. La palabra es clara, muy clara. ¿Crees que realmente la ley de Yahweh requiere interpretación? Yo te hago esa pregunta el día de hoy. A ver, ¿tú realmente crees que la palabra de Yahweh requiere interpretación? Porque está en un código que no es para nosotros como pueblo de Israel, ¿de verdad? Bueno, pues fíjate qué interesante que en este versículo justamente estamos encontrando a un intérprete de la ley que busca tentar a Yahshua. Vamos a ver un poquito el contexto, y el contexto, pues están los fariseos, están los seduceos, de repente hay un intérprete de la ley, de repente aborda a Yahshua, nuestro Mashiach, y trata de hacerle una pregunta, pues medio con trampa, para ver qué es lo que contesta. Y bueno, fíjate qué interesante el saber que había intérpretes de la ley en aquel entonces. La ley tú la encuentras en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ya, no vamos a hablar ahorita las 10 palabras, que son los mandamientos, porque ya hay muchos audios que hemos hablado acerca de los 10 mandamientos. Pero me gustaría retomar algunos de ellos. Por ejemplo, primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, requiere interpretación, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ¿cómo lo interpretamos? Por más que le busco, a ver, necesitamos a alguien que me diga qué significa no tener dioses ajenos delante de mí. Está hablando Yahweh. ¿Qué significa eso? O sea, él es muy claro. Dice, mira, soy el único Dios y no quiero que tengas a otro Dios delante de mí. Es tan claro esto. Otro de los mandamientos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ver, necesitamos interpretación, que alguien nos diga qué significa no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. A ver, es que usted es claro. Es más, haz la prueba. Pregúntale a un niño pequeño, ¿cuál es el sentido de estos versículos que estamos leyendo? No te harás imagen. Y decían, bueno, ¿qué pudiera ser una imagen de lo que está arriba en el cielo? Pues un ángel, puede ser. ¿Qué es lo que está arriba en el cielo? El sol, la luna, las estrellas. Es clara la palabra, pero fíjate, en este versículo encontramos a un intérprete de la ley. A ver, vámonos al cuarto mandamiento, que es el que el día de hoy estamos guardando. Éxodo 20, nos vamos al versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo preguntaría, ¿necesitamos interpretación para saber que nos debemos acordar del día de reposo para que lo podamos santificar? ¿Necesitamos realmente una interpretación de esto? Ya hemos hablado mucho que santificar tiene que ver con apartado del pecado. Acuérdate del día de reposo para apartarlo del pecado. Continúa más adelante. Dice, 6 días trabajarás
y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. A ver, aquí es muy claro. Existe un día que pidió Yahweh que nosotros santificáramos, que nosotros apartáramos, y este fue el séptimo día. O sea, no requiere interpretación. Es como decirle, a ver, ven y explícame cuál es el séptimo día. O sea, si estamos contando los días. Esto es claro, séptimo día es séptimo día. No hay forma de que me interpretes de que el séptimo día puede ser el día primero, puede ser otro día. Es claro, a lo mejor entiendo que lo que sí requeriríamos entonces es conocimiento para saber en qué contexto está este versículo y saber de qué día específicamente me está hablando Yahweh. Pero séptimo día no requiere interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo también el resto de los mandamientos, como el honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, igual, lo mismo. Pero fíjate qué interesante que en ese entonces, pues bueno, existían intérpretes de la ley. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando existieron estos intérpretes de la ley? Pues bueno, que comenzaron a interpretar a su manera la ley y comenzaron a crear entonces doctrinas. Y malamente, en ese entonces, pues comenzaron entonces los judíos a seguir ciertos mandamientos que no estaban en la Torá, sino que fueron mandamientos específicamente de un hombre o de una persona. Fíjate de dónde viene todo esto. Viene de personas entonces que se encargaban de interpretar la ley. Bueno, Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, que este es uno de los versículos que normalmente toman como referencia para justificar el que no es necesario guardar el séptimo día, porque lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, leemos entonces versículo número 36. Dice, maestro, aquí le está hablando un intérprete de la ley a Yahshua. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Bueno, aquí hay algo muy, muy interesante. Hay personas entonces que me dicen, es que cualquier día puede ser guardado siempre y cuando ames a Dios. Bueno, habría que entender entonces a qué se refiere realmente el amor. Porque si es amar a tu manera, pues ahí probablemente entiendo entonces que puedas tú doblar las cosas y hacerlo a tu antojo. Pero es que es muy clara la palabra. Dice la palabra, está hablando Yahshua, si me amas, guardas mis mandamientos. O sea, es muy claro y es muy tajante la forma en la que nosotros debemos amar a Dios. Por lo tanto, ese pretexto que es común escuchar es que puedes guardar cualquier día siempre y cuando ames a Dios. A ver, es que si lo amas conforme a lo que Él dispuso, pues entonces estarías guardando sus mandamientos. Y si estás guardando los mandamientos, pues lo guardas conforme a lo que Él estipuló y no conforme a lo que tú estás buscando. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero amarlo significa guardar sus mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, pues entonces de repente esa frase de es que puede ser cualquier día mientras ames a Dios, pues ya ni siquiera cuadra, porque ni siquiera estás amándolo como Él está buscando que le amemos. El Rab Shaul, o mejor conocido como Pablo, acompañando a Silas en Berea, entraron a una sinagoga con los judíos. ¿Y qué sucedió en esa sinagoga? Bueno, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. ¿Te fijas qué interesante el saber que en aquel momento, en aquel tiempo, había personas que tenían disposición en su corazón? Y que dice aquí el Rab Shaul es que ellos no eran como los de Tesalónica.
Y es que, si entendemos un poquito los que eran de Tesalónica, es que eran judíos, pues de repente muy aferrados y de repente judíos que no querían aceptar y no querían aceptar, y había problemas ahí. Pero fíjate qué interesante que llega el Rab Shaul a una sinagoga, comienza a hablar con los judíos, y los judíos, dice aquí, recibieron la palabra con toda solicitud. Pero fíjate algo muy interesante que sean los judíos, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Fíjate qué interesante la forma de actuar del judío en aquel entonces. Era, ok, háblame de la palabra. A ver, Rab Shaul, a ver, Pablo, háblame de la palabra. Pero esa palabra yo la voy a confrontar con la ley que yo conozco. Porque es muy importante entender que el sentido de gran parte de la Biblia se desarrolla en un entorno judío. Esa es una realidad. Y por lo tanto, pues bueno, había costumbres, había ciertas acciones que obviamente eran específicamente de los judíos. Pero repito, llega aquí el Rab Shaul a una sinagoga y dice, mira, es que ellos recibieron la palabra. Yo hoy pregunto, ¿cuántos realmente hoy reciben la palabra, pero no solamente se quedan con la palabra, sino al mismo tiempo la están escudriñando y la están comparando con las escrituras para saber si esto es real? Esto es lo que deberíamos estar haciendo tú y yo continuamente. A ver, escucho palabra, oye, no, si viene aquí en la Biblia, ay caray, pues sí la había leído y lo estoy viendo, pero fíjate qué interesante es ese corazón en donde hay una nobleza para poder aceptar de la palabra. Pero ¿qué nos encontramos hoy día también? Corazones como los de Tesalónica, en donde dicen, no. Es más, ni siquiera quiero escucharte. Ni siquiera. No me hables absolutamente nada. Todavía ni siquiera están escuchando nada. Y ya de repente existe una barrera. Y repito, como los de Tesalónica. Bueno, Juan 14, vámonos al versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, ya estamos muy claros con la forma que busca Yahshua que nosotros le amemos a él. Un poquito más adelante, Juan 14, 23. Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te fijas cómo existen ya estándares preestablecidos acerca de lo que es el amor a Dios? Y no es la forma en la que lo concibe el común de las personas. Es que es tan fácil de repente pronunciar, guarda cualquier día mientras ames a Dios. O sea, pero mientras ames a Dios se vuelve tan vano. ¿Realmente ya analizaste tu palabra? ¿Qué significa o qué implica amar a Dios? Vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Requiere interpretación esta palabra? Pues yo no veo que requiere interpretación. Es que yo te digo, la palabra en nuestro Abba es perfecta. Lo único que requieres tú es escudriñarla para que te des cuenta de su propia palabra. Y estoy seguro que la palabra hará lo necesario en tu vida para que entonces tú comiences a discernir. Continuamos con el versículo número 5. Pero el que guarda su palabra, en es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ya hemos hablado también de que Yahshua, nuestro Mashiach, nos dejó huellas, nos dejó pisadas para que nosotros las siguiéramos. Y esas pisadas, esas huellas, obviamente tienen que ver con sus mandamientos. Recuerda que Yahshua nunca vino a infringir la ley, jamás vino a infringir la Torá, vino a hacerla cumplir. Vamos por favor un poquito más adelante, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son
gravosos. Cuando tú vuelvas a escuchar la palabra o la frase, es que solo basta con amar a Dios, ya sabes la profundidad que tienen esas palabras. O sea, no es tan sencillo como pronunciarlas a saber lo que implica realmente. Sin embargo, la palabra dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué tal? Así que hay una forma de amar a Dios y esa es muy clara, guardando sus mandamientos. Vamos un poquito más adelante. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe ¿en quién? En Yahshua nuestro Mashiach. Por eso es que nosotros como pueblo de Israel amamos y sabemos que Yahshua nuestro Mashiach es real. Yo te lo he dicho. Si la persona que está al frente tuyo no te habla de que los mandamientos son tu ayo, retírate inmediatamente. Si la persona que está al frente tuyo no te habla acerca de Yahshua o no lo reconoce, inmediatamente aléjate también de esa persona. Recuerda, ayos y mandamientos es uno solo. El ayo es la palabra, es el mandamiento, y la palabra que vino y se hizo carne es Yahshua. Lamentablemente, las personas hoy día no aman realmente a Dios como tanto dicen, como son tan comunes las frases que suelen escucharse. Esa es una realidad. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ay, 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 ay. Te lo vuelvo a leer. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta? ¿Realmente las personas aman a Dios hoy día? Digo, lo estamos leyendo. Estamos viendo cómo gran parte del pueblo solamente es de labios. ¿Y por qué solamente es de labios? Porque lamentablemente la mayoría de las personas están siendo enseñadas por doctrinas. Es decir, por personas que manipularon, que interpretaron la ley y comenzaron a crear nuevas leyes. Y aquí lo dice, mandamientos de hombres. Un mandamiento de hombre, ya lo hemos hablado y estamos hablando del Shabbat. Ahí hay un claro mandamiento de hombre. Hubo una persona que de repente dijo, ya no más Shabbat como lo hace el pueblo de Israel. Ahora se hace el Shabbat según nuestras costumbres y nuestras creencias. Y dijo esta persona que fue un emperador romano y luego posteriormente los papas comienzan a tomarlo. Y dijo esta persona, ahora vamos a tomar el día domingo. Aquí yo estoy escuchando un mandamiento literalmente de hombre. Digo, yo no sé si requieras un intérprete también para esta información que te estoy dando, pero es que es tan claro. O sea, ¿cómo diferenciar un mandamiento de hombre a un mandamiento divino? El mandamiento divino está y ahí es claro. Mandamiento divino te dice séptimo día. Mandamiento de hombre te dice día primero. Así que el de repente escuchar ese pretexto de estar bajo la gracia, donde encontramos un versículo que nos habla de que nadie te juzgue ni en comida ni en bebida, ni en el día de reposo, ni en luna nueva. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Entonces, yo te hablaba ahorita que la mayoría de las personas realmente no está amando a Dios, porque entonces están siendo enseñados por falsas doctrinas y mandamientos de hombre. Vemos aquí cómo el contexto de este versículo en Colosenses te está hablando mucho hasta de las formas. O sea, acuérdate que en aquel entonces, pues el judío tenía ciertas formas, ciertas costumbres, ciertas formas, ciertas maneras. Recordemos que, bueno, cuando varios de los judíos comienzan a convertirse, y no solamente los judíos,
sino los gentiles comienzan a convertirse, es el hecho de saber que entonces comenzaron a haber doctrinas de hombres, donde encontramos la cábala, en donde encontramos ciertas reglamentaciones, ciertas regulaciones de hombres que impedían entonces las personas que apenas estaban convirtiendo pudieran llegar sin ningún problema. Ahora, yo te comentaba, si en tu congregación no tienen como ayo los mandamientos, ten cuidado. Si tu líder hoy día no te está enseñando a guardar los mandamientos, seguramente es por dos razones. Yo sé que es palabra fuerte, pero quiero hablarte con mucho amor. Mira, tal vez puede ser por desconocimiento. Si se trata de ignorancia, ¿qué crees? Pues bueno, mira, la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. La ignorancia tiene mucho que ver con el conocer que está escrito y que existen las leyes, saber que en la Biblia están los mandamientos, saber que fueron dados por Yahweh en el monte Sinaí con su voz potente y fuerte, pero no hacer caso. Tratar de justificarse de repente con mandamientos o interpretaciones humanas. Eso tendría que ver mucho con la ignorancia. El conocer que existen escritas leyes o mandamientos que fueron dados por Yahweh, pero no hacerles caso. Es como tomar el libro, darle vuelta a todo lo que es la Torá y decir, es que yo ya no me guío por nada de la Torá. Para mí es todo el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah. Es algo muy parecido. Eso demuestra ignorancia. Es como decir, sé que existen leyes, pero no las he tomado para mí. Es más, yo soy extranjero. No soy parte del pueblo de Israel. Pues, ¿qué crees? Tú sabes que existen leyes y tú sabes que aplican para ti, pero que tú no quieras verlas o que realmente quieras excusarte para que esas leyes no se cumplan en ti, eso es ignorancia. Y bueno, mira, yo no soy parte del pueblo de Israel, por lo tanto, para mí no aplican. Mira, ya no aplica para mí la ley y menos del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. No tienes excusa. No tienes excusa. Tú conoces perfectamente que existe la ley. Yo por eso ahorita te hablaba. Mira, muchas veces a lo mejor tu líder no te ha enseñado a guardar los mandamientos por desconocimiento o por ignorancia. Veamos qué dice la palabra sobre la consecuencia o las consecuencias para las personas que desechan la palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua, que es la palabra viva de Yahweh, el verbo hecho carne. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 27 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Palabra fuerte. Todo esto que te mencioné, en el caso, yo te decía que fuera ignorancia. Y si fuera desconocimiento, si este fuera el caso, veamos lo que dice Pedro. Si este es el caso, debemos agregar a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Te das cuenta la importancia que tiene el conocimiento en nuestra vida? Debemos entonces seguir adquiriendo conocimiento, no podemos quedarnos en donde iniciamos. Yo te lo decía en el Shabbat pasado, hay muchas veces que para poder recibir nuevo conocimiento necesitas hacer tikkun. A ver, despójate de todo juicio o prejuicio que tú ya tenías previamente. Vamos por favor a Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y al Mashiach, a quien has enviado. Fíjate qué importante, ¿te das cuenta que requerimos nosotros tener conocimiento acerca de Yahshua, nuestro Mashiach? ¿Qué es lo que ha pasado con el pueblo cuando no ha tenido ese conocimiento que debe tener acerca de Dios? Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Debemos crecer en conocimiento. No debemos pensar que ya lo sabemos todo. Vamos por favor a Romanos. Vamos a ver lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mira, la frase entonces, amo a Dios, pero no sabía que Él me pidió que debía guardar sus mandamientos, tal vez podría aplicar, porque te faltaba conocimiento. Y para ello yo te invito a seguir escuchando los mensajes, te invito a que sigas tú escudriñando la Torá, y si escuchas mensajes que sean a la luz de la Torá, con el objetivo de seguir aprendiendo y por lo tanto tener mayor conocimiento de la palabra de Dios. Pero si tú me dices, mira, amo a Dios, pero no quiero guardar sus mandamientos, bueno, el día de reposo es un mandamiento. Es el cuarto mandamiento. Yahweh, nuestro Elohim, fue muy claro. Se trata del séptimo día y no del primero, ni del segundo. Ya hemos hablado de lo que Yahshua hacía el día de reposo. Él mismo acudía a las sinagogas a enseñar, a sanar. Él hacía el bien. Ya hemos hablado ciertos versículos. Te di el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42. Aquí yo sé que ya vamos un poquito desfasados con el tiempo. Este es de los últimos puntos que comenzamos a ver. Es que es tan amplio de verdad lo que podemos seguir escudriñando. Aquí te va otro punto también, en donde mismo Yahshua, los mismos discípulos, se reunían también en los Shabbat. Hechos capítulo 13, versículo 42 y 44 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día de reposo les hablasen de estas cosas. Fíjate bien, ¿cuál es el contexto que estamos? Están enseñando de la Torah, están enseñando de la palabra a los gentiles, a las personas que se estaban convirtiendo, que estaban llegando. Bien, los gentiles pudieron haber dicho, a ver, ¿por qué no nos compartes el día primero? El día primero era el domingo. Pero dice aquí, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque sabían que el día de reposo era en Shabbat. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, ahorita lo que leí fue el Hechos, capítulo 13, versículo 42 y el versículo 44. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Bueno, vamos a encontrar ahí muchísimas referencias que nos hablan acerca del día de reposo. Pero el día de reposo continúa. Es que de verdad, es tan común el escuchar personas que me dicen, no, es que ya ni siquiera los discípulos guardaban el día de reposo. Te estoy leyendo que en el día de reposo era cuando se reunían. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. También es muy común escuchar y tiene que ver con el día de reposo. Y hay personas que dicen, mira, es que mi reposo es Jesús, por lo tanto, no necesito guardar el día de reposo. Bueno, yo nada más te diría, dame el versículo bíblico en donde habla específicamente que ya no tenemos que guardar el día de reposo porque Jesús es tu reposo. No existe. ¿Y sabes de dónde han sacado este versículo? Bueno, vamos por favor a Mateo capítulo 12, versículo 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es dueño del día de reposo. Pero en ningún momento te está diciendo, tú tienes permitido cambiar el día a cualquier día que tú quieras. También han tomado el versículo de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese es un también pretexto que utilizan y dicen, es que Él nos hace descansar cualquier día, el día de reposo. Aquí en ningún momento estamos leyendo el que dejes tú de guardar el Shabbat. Te está diciendo que sí, si tú estás cargado, si tú estás muy trabajado, a donde vayas, a donde está nuestro Abba.
¿Por qué? Porque Él nos hará descansar. Pero si tú vas en un día de Shabbat, obviamente tu reposo será mayor. Ahora, esto no quiere decir entonces que a lo largo de la semana tú no puedas tener entonces descanso. Claro que puedes tener descanso, claro que puedes tener ese encuentro, experimentar esa relación directa con nuestro Abba. Pero Yahweh mandó un día específicamente para Él. Y ese es el séptimo día. Ahorita te hablaba del libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Mira, aquí es importante el contexto que ya te había mencionado. Es Pablo quien está enseñando a los gentiles, los colosenses, que gracias al sacrificio de Yahshua pueden guardar fiestas, días de reposo, y que es importante que ningún judío los juzgue específicamente. Y yo te hablaba acerca del contexto, en donde, bueno, decía el judío, a ver, es que tú de repente quieres guardar fiestas, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto. A ver, es que están regresando nuevamente. Mira, son muchos versículos, pero el tiempo se nos terminó. Yo de verdad espero que en ti, pues, exista esta inquietud acerca de la importancia que tiene guardar el Shabbat. Y es que si tú comienzas primeramente guardando el Shabbat, créeme, y lo dice, no me creas a mí, créele a la palabra. El Shabbat se trata de un sello para el pueblo de Israel. Si tú comienzas a guardar el Shabbat, te permitirá entonces experimentar mayor crecimiento espiritual en tu vida. ¿Quieres de repente entender y comprender cierta información que viene ahí en la palabra? Guarda el Shabbat. Es la forma en la que tu entendimiento podrá abrirse. Repito, no requieres tú de intérpretes de la ley. La ley es perfecta. Pero lo que tú sí requieres es guardar el Shabbat. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy, pero muy bendecido inicio de Shabbat. Shabbat Shalom. Bendiciones.